Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y hoy vuelvo al mundo de los book tags con uno que me ha parecido bastante entretenido. A ver qué os parece a vosotros. Pero, como siempre, antes de eso, dentro cabecera. Bien, ya hace unas semanas, quizá más de un mes, que iba buscando por estos mundos de internet algún book tag que me permitiese hablar un poquito de mí mismo y no tanto de libros o de contenido literario que estuviese leyendo, entre otras cosas porque necesito ir almacenando ese contenido conforme lo voy desarrollando, voy leyendo novelas diferentes, etcétera, etcétera, para poder hablaros de él. Y a veces, pues eso, me quedo sin esa materia prima, ese vivero del que saco todo de lo que os hablo. Y por eso me gusta, aunque sea una vez al año o un par de veces al año, darme un poco de respiración con ese tipo de book tags, pues no sé, como el test de Proust o como manías lectoras o como ese tipo de cosas en las que hablas un poquito de ti y no tanto de libros que pueda repetirme muchísimo a través de los book tags o de los libros que esté leyendo. ¿Qué me pasó y por qué no lo he hecho hasta ahora? Bueno, pues porque no encontraba ninguno que me acabase de convencer de traerlo y hablaros de ello. Y entonces desistí de seguir buscando. Ya sabéis, esto que pasa en la realidad, de que estoy buscando algo que estoy seguro de que está en un sitio preciso de la casa, que miro por todos lados y no lo encuentro, y es justo cuando lo necesito. Y pasa el tiempo y cuando no lo estás buscando para nada y ni siquiera lo necesitas, eso que habías estado buscando te pega en la cara y te dice, pero ¿cómo no me has visto antes? Bueno, pues eso es un poco lo que me ha pasado a mí con el book tag que os traigo hoy, que como ya habréis visto en la miniatura y en el título del vídeo, es el book tag de los escritores. Gracias al algoritmo, al que yo no le estoy muy agradecido en general, he tropezado esta mañana cuando estaba preparando la segunda parte del wrap-up del mes de mayo de mis lecturas, ese resumen de lecturas, porque era lo que iba a grabar hoy, me he tropezado, como os decía, con este book tag de los escritores en el canal, perdonad que no mire, perdóname también Lorena que no mire, de Lorena Amki, que lo voy a poner aquí debajo, que se hacía eco de la creadora de este book tag, que es Arcades Book. Lo voy a poner también abajo porque, perdonad chicas, pero yo no os seguía y aunque tenéis canales numerosísimos y gracias a que el algoritmo sabe qué es lo que miro o qué dejo de mirar, pues he llegado a vuestros canales, he visto el book tag y me he decidido a hacerlo. He recortado un poco las premisas porque eran 16 y yo las he dejado en 10 porque, bueno, ya sabéis, los que me seguís de habitual, que suelo tomarme mi tiempo para contestar premisas. Y si ya de por sí 5 premisas me puedo hacer un vídeo de 30 minutos, imaginaos un book tag de 16. Así que nada, he recortado y me he quedado con las que mejor me venían, porque oye, puestos que eran bastante divertidas las premisas que ponían, pues y que es mi canal, pues he escogido y bueno, pues muchas gracias Lorena y muchas gracias a Arcade Books por esta oportunidad. Espero estar a la altura con lo que voy a hacer ahora con vuestras premisas y con mis contestaciones. Vamos a ello. Y como no podía ser de otra manera, vamos a empezar con la primera premisa que dice así. ¿Cuál es tu historia con la escritura? ¿Cómo te convertiste en escritor? Bien, bueno, mi historia con la escritura no tiene ningún secreto de ningún tipo. Yo me enamoré de la escritura primero y, por supuesto, a través de la lectura. Yo siempre he leído bastante desde que tengo uso de razón porque siempre me ha encantado vivir historias a través de esa lectura. Y bueno, pues mi devenir lógico, luego os explicaré un poquito en la siguiente premisa cómo se dio bien este catalizador de querer pasar de leer a escribir, pero me parece que es un devenir lógico el intentar hacer tus propias historias y querer escribir. Y eso me lleva a la segunda pregunta, que es ¿cómo te convertiste en escritor? Bueno, yo creo que cualquier escritor se convierte en escritor escribiendo. Y así es como me convertí yo, aunque tengo mi propia historia, como la tiene cualquier escritor o cualquier persona que escriba, aunque a mí, si lo habéis visto alguna vez, tengo serios problemas con la palabra escritor. Y digo si lo habéis visto alguna vez porque creo que lo he comentado en algún otro vídeo. Tengo problemas con el término escritor porque están adjuntos a esa idea un montón de conceptos que a mí no me gustan,
que no entro por ahí. El rollo romántico de lo que es la escritura, el rollo maldito, el marketing que hay detrás de esa palabra siempre me ha echado un poco para atrás. Y teniendo en cuenta que yo estudié humanidades y que he estado en contacto, y sobre todo dentro de las humanidades, literatura y literatura comparada, y que he estado en contacto con muchísimos escritores, aunque sea leyendo y a través de tanto su obra como de su historia, pues le he acabado cogiendo manía al término escritor porque es como un cajón desastre en el que se pone de todo. Yo casi prefiero autor. Así que nada, ¿cómo me convertí en escritor o cómo me convertí en autor? Escribiendo. Empecé, pues lo que os decía, justo en la universidad. Yo me encaminé a humanidades porque quería escribir. Y allí ya escribí un par o tres de cuentos que he publicado en el volumen Nunca supe escribir, pero no me llegué a considerar del todo autor. ¿Por qué? Porque pasé muchísimos años sin escribir nada por miedo escénico, por haber estudiado precisamente autores literarios buenísimos y decir y pensar que nunca iba a estar a esa altura. Hasta que me quité de tonterías y dije, me da igual si estoy a esa altura o no, me voy a poner a escribir. Y por los alrededores de 2015, aprovechando que me habían echado de mi trabajo, que también estaba dentro y relacionado con la escritura y con el mundo del libro, como no, decidí que iba a aprovechar la indemnización que me habían dado y el paro para dedicarme 100% a escribir. Algo que siempre había pensado que quería hacer, pero que no estaba del todo seguro. Fue después de escribir mi primera novela, o por lo menos el primer borrador, que me di cuenta que me había enamorado completamente del oficio de escribir y que no quería hacer otra cosa, que era a lo que me quería dedicar. Así creo que me convertí en autor, me convertí en escritor a través de la escritura del primer borrador de mi primera novela, Máscaras. Antes de eso, creo que había sido siempre un entreno, un capítulo piloto, hasta esta serie que vengo desarrollando y que ya lleva unas cuantas temporadas. En fin, hasta aquí esta primera premisa. La segunda premisa dice así: ¿cuáles fueron los libros y o autores que más te inspiraron a escribir? Bien, no puedo decir uno en concreto o unos cuantos en concreto, así que lo voy a trasladar más bien a una persona, un primo mío que es 3 años mayor que yo, que tiene una imaginación portentosa, que dibuja e ilustra súper bien y que estas características, estas habilidades ya las tenía cuando éramos críos y cuando crecíamos. Y teniendo esa diferencia de edad que ahora apenas se nota, en aquella época se notaba mucho y nuestros juegos siempre se desarrollaban a través de una línea argumental que él se inventaba y que los convertían en experiencias memorables, divertidísimas y que te iba a decir, me sale un montón de palabras en inglés, thrilling, awesome, etcétera, etcétera. Eran experiencias que todavía recuerdo y que de vez en cuando, como todavía somos muy amigos, las recordamos y pues yo que sé, nos entra esa nostalgia de cuando éramos unos críos y estábamos de verano en una playa, de verano en el pueblo con el río, de verano incluso Navidad o cuando fuera que nos viéramos jugando a través de esas historias que a él se le ocurrían. A mí eso me inspiró muchísimo a la hora de decidirme a escribir mis propias historias, porque me lo pasaba tan bien jugando a sus juegos y jugando en los mundos que a él se le ocurrían que yo quería reproducir los míos propios en los que echase a andar a mis protagonistas, mis historias y, bueno, mi ficción, donde pudiese divertirme muchísimo, donde pudiese, pues eso, con la edad, donde esa diversión se sofisticase y acabase dándome otros resultados, ya fuera en novela negra, ya fuera en autoficción o ya fuera donde fuera. Así que, primo, muchísimas gracias por esa inspiración. Ya te lo he dicho más de una vez, ya le he reconocido en alguno de mis libros que hay personas en tu vida que cuando pasan echan a rodar una pequeña bola de nieve, con el tiempo crece y se hace inmensa. Pues eso es lo que me ha sucedido a mí con esto de escribir. Así que muchas gracias. Vamos con la tercera premisa, que es ¿de qué trata tu último libro y cómo surgió la idea de escribirlo? Bien, mi último libro se titula, y ha salido a finales de febrero de este año, No es como la esperábamos, y es una autoficción. Para aquellos que no estéis familiarizados con este género, con esta etiqueta de autoficción, os diré que es una ficción con tintes autobiográficos en el que se mezclan cosas, recuerdos que haya experimentado el autor con ficción. Os diré, por ejemplo, que la novela El adversario de Carrer es una autoficción, que quizá ahora el más conocido es Karl Ove Knausgaard, que tiene una serie de libros de autoficción que se titulan Mi lucha, y hay un montón de autores, pues Vargas Llosa hace autoficción, Vila Matas hace autoficción, Cercas hace autoficción, en fin, un montón de peña que hace autoficción. Y yo siempre la he menospreciado bastante porque me ha parecido que era un género muy
perezoso, porque no juega con el tener que crear una ficción verosímil y por tanto no se preocupa de que lo que está escribiendo sea verosímil o no. Lo que sustenta lo que nos está contando son sus propios recuerdos y que le venga nadie a decir esto te lo has inventado. Bueno, esos son mis recuerdos, me lo habré inventado o no me lo he inventado, pero es lo que hay. Mientras que en la ficción tienes que fantasear, tienes que crear un mundo, no diré de la nada porque eso es imposible, pero un mundo coherente, un mundo verosímil, y eso lleva muchísimo más trabajo y eso a la vez es un poco más endeble y por tanto pide al escritor un esfuerzo mayor que la autoficción. También valga decir que la autoficción es un género que actualmente está súper prestigiado y que por eso yo también le tenía cierta manía. ¿Por qué surgió la idea de escribir una autoficción? Bueno, pues estaba en mi 40 cumpleaños en la celebración con un montón de amigos, hablando por enésima vez precisamente de este tema, debatiendo por qué la autoficción me parecía un camelo, me parecía una especie de fraude, cuando al final dije, pues ¿sabéis qué? Que voy a escribir yo mi propia autoficción. Tanto denostarla, tanto quejarme de ella, ahora es el momento de demostrar primero que puedo escribir una autoficción y realmente comprobar si lo que pienso de ella es cierto o no es cierto. Es decir, que es algo perezoso. No os voy a contar del todo lo que me ha supuesto escribir una autoficción, pero sí os diré que es algo muy contento de haberme dedicado a escribirla. Creo que en las siguientes premisas podré desarrollar un poquito más por qué me ha sentado así, así que me lo ahorro. Y diré que me he divertido mucho haciéndolo y me ha servido tanto para sumergirme en mi pasado como para construir una historia que también tuviese coherencia. No digo más de esta premisa, vamos a por la siguiente, que es la cuarta y que dice así: ¿cuáles son los temas que más te obsesionan a la hora de escribir? Bien, a mí me obsesiona muchísimo la falsedad y la autenticidad. Esa lucha que hay entre la imagen que se muestra y lo que en realidad se es. Cómo un modelo que está vacío puede llegar a ser exitoso por el simple hecho de mostrar una imagen que no es real. Y eso creo que está en todas mis novelas de una manera o de otra. Máscaras precisamente tiene ese nombre de Máscaras porque hay personajes en esta novela que han llevado un modelo exitoso de vida a pesar de que han llevado una vida completamente falsa y han mostrado al exterior una cosa que no es real. Un poco sucede también en Hijos de una violencia sutil y también en La verdad sobre el caso del señor K. Es decir, uno de los temas por los que mi ficción gira alrededor es precisamente si es lícito vivir bajo una mentira, que en cierta manera la ficción es una mentira que pretende ser real, que pretende ser verdad. Así que en cierta manera es algo que siempre me ha gustado intentar preguntarme e intentar solucionar. A la vez me interesa muchísimo lo que es la realidad, cómo captamos esa realidad, qué es lo que la hace diferente a la realidad de una persona ajena, bueno, más que una persona ajena, de otra persona, cómo ante un mismo hecho una persona reacciona de una manera y otra reacciona de otra. Y por tanto, en muchas ocasiones lo que me ha encantado es esos juegos metalingüísticos, metaliterarios, mejor dicho, que permiten hacer un análisis a través de la ficción de precisamente qué es real y qué no es real dentro de una historia. Así que estos son la mayoría de mis temas, aparte del amor y aparte de cosas que son mucho más banales. Pero bueno, en cualquier caso me parece que, bueno, a mí me parece interesante porque es un tema que me gusta. Espero que os parezca también a vosotros. Y claro, estos temas que pueden parecer muy abstractos los suelo aterrizar a través de una anécdota que está al alcance de todos y que camufla precisamente ese choque de contrarios, esa realidad y esa ficción, ese parte ética que tiene el hecho de una falsedad, de utilizar una falsedad para un fin, es decir, el fin justifica los medios. Y bueno, básicamente espero haberlo logrado porque, bueno, mis historias tienen unas ideas detrás que están camufladas en una línea argumental que está al alcance de cualquiera, para todos los públicos. Bueno, para todos los públicos adultos. En fin, vamos a por la siguiente premisa, que es la quinta y que dice así: ¿qué es lo que más se te dificulta a la hora de escribir? Bueno, yo creo que principalmente dos cosas. Una que tiene que ver con la creación de verosimilitud, es decir, de esa ficción, y otra con ser comedido a la hora de escribir y ponerle límites a mi estilo. De la primera, lo que más me cuesta en esto de crear verosimilitud es pulir la historia, los personajes, lo que les sucede, sus conflictos, lo suficiente como para que en el mundo que he construido sea creíble. Y esto es muy difícil porque esto no se adapta a algo general, no es algo absoluto, no es algo objetivo. Cada persona tenemos nuestro punto de credulidad
Y me ha sucedido en mis historias, que ya ha leído gente, que me han dicho, esto no me lo creo. Claro, si rompemos ese punto de credibilidad y esta verosimilitud, se sale de la historia y el lector no te va a comprar lo que quieras seguir explicándole de esa historia. Así que intento arriesgar lo suficiente, pero dentro de un marco en el que se conserve esa verosimilitud para la mayoría de lectores y quieran seguir leyendo. La otra cosa que os decía que se me dificulta a la hora de escribir es ponerle coto a mi estilo. Sí, soy un tipo que subordina muchísimo, que utiliza muchas palabras, que podría resumirlo mucho la frase, pero me gusta recrearme en el lenguaje, me gusta que tenga su musicalidad, me gusta que suba y baje y conseguir que el lector, si entra en esas olas, acabe surfeando mi novela, aunque le parezca larga. ¿Qué sucede con esto? Que no todos los lectores se suben a este carro del estilo y les puede parecer en muchas ocasiones que es recargado o que se pierden en lo que estoy diciendo. Pero bueno, no me preocupa porque todo el mundo tiene estilos y hay algunos que están súper prestigiados y no son estilos cortos, no son estilos de frases sencillas, no son estilos minimalistas como Cormac McCarthy, que me encanta, o a lo Mary Kondo con lo que escriben. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, Javier Marías. Una frase de Javier Marías puede tener 300 palabras tranquilamente porque subordina y subordina y subordina y subordina, y sin embargo a la gente le encanta. Bueno, pues yo tengo la esperanza de que a la gente le gusta lo que escribo, y a pesar de que soy consciente de esa dificultad en muchas ocasiones, porque mis frases son largas, aunque las recorto, aunque ya esto os lo he puesto dentro de la premisa de que se me hace dificultoso, intento acortarlas y que conserve esa musicalidad, bueno, pues al final hay muchas veces que me dejo llevar y digo, bueno, pues sí, soy consciente de que esta frase quizá debería replantearla un poco, pero es que me encanta cómo suena. Así que imaginaos, quizás que necesite un editor que sea más cañero que yo. Pero bueno, que estas serían las dos cosas que más me cuestan quizá a la hora de escribir. Vamos a por la siguiente premisa, que es la sexta y que dice, ¿qué es lo que más se te facilita a la hora de escribir? Bueno, pues eso lo he descubierto con precisamente esta última novela que he escrito, y que ha sido el escribir una autoficción. El no tener que generar una ficción y tirar de recuerdos me ha permitido que sea mucho más fácil escribir a la hora de ponerse. Esto parece una redundancia, pero es así. ¿Por qué? Porque no tienes que estar pensando si lo que les vas a hacer a tus personajes es creíble, no es creíble, o si encaja con su personalidad. No, te estás apoyando en algo que sucedió en el pasado o que tú recuerdas que sucedió de esa manera, y por tanto vas mucho más suelto, vas mucho más tranquilo y no vas todo el rato pensando esto funciona, esto no funciona. La verdad es que te da igual si funciona o no. ¿Por qué? Porque lo que estás explicando sucedió. Lo que os decía hace un poquito de por qué me parecía perezoso el tema de la autoficción. Así que ponerme a escribir una autoficción me ha sido, de cierta manera, fácil, con la dificultad que tiene escribir, pero más fácil que escribir una ficción. Así que eso es lo que se me facilita a la hora de escribir. También os digo, otra de las cosas es que a mí me gusta mucho. Y eso hace que siempre tenga un momento en el que me pican los dedos y me dicen, va, lánzate. Y es verdad que hay días que es más duro o días que es un poco más difícil que otros, pero al final siempre lo disfruto muchísimo, y el hecho de que lo disfrute hace que se me haga fácil ponerme a escribir. Y no sé qué más decir de esta premisa, así que no me voy a enrollar más. Que es la séptima y que me dice así, ¿cuál es tu proceso de creación? ¿Qué tanto estructuras y qué tanto improvisas? Bueno, para cada una de las novelas o de las cosas que he escrito, porque no todos son novelas, he escrito un libro de relatos, por ejemplo, es diferente mi proceso de creación, y creo que tiene que ver con la historia que estoy pergeñando. Sí, también tiene que ver si es ficción, también tiene que ver si es un relato corto, también tiene que ver si es una autoficción. Y para sumergirme un poco más en la respuesta, os diré que mi proceso de creación normalmente empieza con una semillita, que es una idea. A partir de esta idea, que normalmente son muchas ideas que tengo apuntadas y que digo, tengo que hacerlas crecer, tengo que ponerlas a prueba para ver si sostienen una historia completa, las hago crecer, por eso digo semillita, porque empiezo a regarlas. ¿Y cómo las riego? Pues pensando mucho en ellas, paseando, pensando que, sobre todo paseando, pensando qué personajes podrían cumplir con esa historia, añadiendo diferentes capas. Y eso normalmente es antes de ponerme a escribir. Pero ya os digo que cada novela ha sido diferente, aunque todas han nacido de una idea en concreto. Si bien Máscaras tenía una idea y 3 escenas pensadas en la cabeza, a través de las cuales estructuré toda la novela,
En Hijos de una violencia sutil solo tenía una idea que fui desarrollando apoyándome en lo que ya había construido con la primera novela y en los nuevos personajes que había creado para esa nueva historia, y la tercera, que cierra la trilogía y que es una historia autoconcluyente, pero que tiene mucho que ver con las otras anteriores, de nuevo me apoyé en esas otras historias para acabarla. Y en cuanto a No es como lo esperábamos, que es la autoficción, ya os he contado cómo nació la idea de escribirla, pero cómo la he estructurado a través de dos líneas argumentales que tienen que ver con cosas que pasaron en mi vida. Por un lado está una relación sentimental importante por primera vez, y por otro lado el acceso al mundo laboral, a un mundo profesional importante por primera vez, y estas dos líneas argumentales se van entrecruzando en esta historia y se sostiene a través de mis recuerdos. ¿Qué tanto improviso y qué tanto estructuro? Pues ya veis, normalmente es un 20%, no, si es que además es que no es verdad, no es un 20% de improvisación, un 80% de estructura, es pim pam. Yo creo que es que en mi caso es como un diálogo entre estas dos cosas, que parece que la improvisación sea algo más libre y la estructura algo más férreo. Yo creo que no puede haber algo libre si no hay algo férreo. Como todo en la vida, no hay nada puro, siempre se está interconectando. Y creo que en mi caso las dos tendencias, las dos vías que nos ha dado esta premisa se complementan perfectamente, y a veces estructuro y a veces, bueno, a veces estructuro, siempre estructuro, pero a veces improviso más y otras veces estructuro más. Es decir, que creo que la historia va a beneficiarse de esas dos vías, la estructuración y la innovación. Y aquí me quedo con esta premisa y voy a por la siguiente, que es la 8 y que dice: ¿cuál es la fase del proceso creativo que más disfrutas y cuál es la que más te hace sufrir? Bien, ¿cuál es la que más disfruto y cuál es la que más me hace sufrir? A ver, a mí siempre que me preguntan digo que para mí, escribir una novela es un 70% caminar. Sí, ¿por qué? Porque yo las historias de ficción que he escrito hasta ahora las he pensado muchísimo. Y cuando las he pensado, bueno, pues como los románticos, como los filósofos peripatéticos, me da por caminar. Me da por caminar y ponerme a pensar en qué es lo que va a suceder en la siguiente escena que tengo pensada y cómo encaja esa escena en una historia general, si es que la tengo en ese momento. Y luego llego y me siento a escribir y quizá escriba otra cosa que haya bebido de lo que he pensado, pero que es indesligable. Sin haberlo pensado antes no me puede salir eso. Así que ese 70%, ese pasear, es mi trampolín. Y es una fase que me encanta y que se complementa también con escribir. Aunque escribir en muchas ocasiones es un auténtico calvario y no lo disfruto tanto como el pensar, porque claro, el pensar al final se queda aquí, no tiene consecuencias. La consecuencia viene cuando te pones y te sientas y te pones a escribir, que en muchas ocasiones es súper gratificante y súper satisfactorio, y en otras ocasiones es un auténtico parto que te cuesta muchísimo y al que llegas a aborrecer porque no te sale absolutamente nada y porque, bueno, tú pensabas que te iba a ir mejor por ese lado. Y ya os digo, es algo que le tienes que poner perseverancia y constancia, y tienes que sobreponerte al desánimo y al miedo de que lo que estás escribiendo es una auténtica porquería. Eso lo tienes que dejar a un lado. Quizá toda esta parte, el caminar y ponerse a escribir, es la parte que quizá más me gusta, porque luego viene otra que es durísima, que es la que quizá menos me gusta, pero que es la que, si la consigo llevar a cabo, puedo llegar a estar más orgulloso, que es la de la corrección. Pero no os penséis que la corrección es poner un acento aquí o detectar que he puesto una falta ortográfica. No, la corrección para mí es el momento en el que doy por cerrado el borrador, dejarlo respirar y sentarme unos meses después con la mente un tanto despejada a intentar recortar, cambiar, mover, mejorar el texto. Eso es una pelea a muerte. Y cuanto más lo hagas y si consigues salir victorioso, más satisfecho vas a estar. Pero es una parte que es muy engorrosa y, a pesar de que me gusta, quizá es la que menos me gusta de todo el proceso, y que me encantaría no tener que hacerlo yo solo para llevarlo a una editorial y hacerlo un tete-a-tete con una persona, como un redactor, como un corrector, o como un editor, que es lo que tendría que hacer, y, bueno, podar lo que no funcione de mi historia y mejorarla con 4 o 6 ojos y no solo con los míos, bueno, o los 4. En fin, esta es la otra parte que quizá no me gusta tanto, pero que también me gusta, aunque es más dura.
Vamos a por la siguiente premisa, que es la 9, y que dice así: ¿qué momento del día sueles elegir para escribir? ¿Tienes una rutina o ritual? Bien, con cada novela ha sido diferente y según mis circunstancias personales en ese momento lo he adaptado a que fuera por la mañana o que fuera por la tarde. Por supuesto que tengo un ritual, pero lo he tenido diferente para cada una de las novelas, como os decía, porque cada una de las novelas lo he escrito en unas circunstancias que eran diferentes para mí y que me obligaron a hacer un ritual u otro. Pues porque yo soy un tío muy cuadriculado y cuando tomo un camino que me lleva al objetivo final y veo que es exitoso, suelo repetirlo, pero no tanto un ritual como, oye, se me cae la sal, soy supersticioso y me tiro un poco por encima del hombro. No, no es ese tipo de ritual. Mi ritual es, pues, que antes de ponerme a escribir me tomo mi café, o hago esto otro o tal. Bueno, pues eso, como según el momento del día me he venido de una manera o de otra, pues no lo he hecho. Actualmente mi ritual es muy diferente a como era antes, que siempre me ponía a escribir después de comer, bueno, después de la siesta, la verdad. Y ahora suelo escribir por la mañana. Lo que sí que he hecho con cada una de mis novelas ha sido ponerme algún tipo de objetivo o algún tipo de criterio que acabase dándole forma a esa novela. Por ejemplo, sobre todo con las de ficción, lo que hacía es que me obligaba a escribir un mínimo de 1000 palabras al día. Si no llegaba a ese objetivo, al día siguiente tenía que complementar las que no había escrito y si el día anterior había escrito 800, ahora tenía que escribir 1200. Bien, era difícil porque me costaba muchísimo más escribir ficción que escribir autoficción. Con la autoficción he hecho lo contrario. No puedo escribir más de 1000 palabras al día. ¿Por qué? Porque como me apoyo en cosas personales, bueno, en recuerdos, para escribir esa autoficción, puedo tirar lo que sea de tiempo escribiendo y las palabras que sean. Alguna vez lo he roto, lo reconozco, y por eso sé que he podido llegar a escribir en un día 5000 palabras cuando ya me estaba aproximando al final del borrador que tenía delante. Así que me ha parecido bien el hecho de acotar a 1000 palabras la escritura de la autoficción por dos cosas. Primero, por esta verborrea que me puede dar el hecho de no tener que ficcionar 100% porque estoy tirando de recuerdos, y segundo, porque eso me va a obligar a ir cambiando el foco cada vez que me interrumpa de un día para otro y me obligue a refrescar un poco lo escrito y lo leído, porque yo siempre que escribo una cosa la leo al día siguiente, la retoco y a partir de lo que he leído, retocado y corregido empiezo los siguientes 1000 palabras que voy a hacer, y creo que con esa interrupción de 1000 palabras me obliga a que durante el tiempo que lo he escrito vaya pensando en cómo voy a continuar y qué voy a decir y qué no, etcétera, etcétera. Así que creo que me va bastante bien el establecer estos pequeños rituales que, como os decía, han sido diferentes para cada una de las novelas que he escrito. Vamos a por la 10ª y última. ¿Cuál es el proyecto en el que estás trabajando en la actualidad? Bueno, pues he de decir que ahora mismo me encuentro en un momento en el que he acabado mi último borrador, que es la siguiente parte de la novela que he escrito, o sea, no que he escrito, no, que he publicado este año, porque es una novela que había escrito la acabé en enero de 2023. No, en diciembre de 2022. Así que imaginaos todo el tiempo que ha pasado hasta que la he publicado. Estoy hablando de No es como la esperábamos. Actualmente acabo de terminar ahora mismo su continuación, que coge la historia en el momento en el que la dejó No es como la esperábamos. Y estoy en el punto, porque hará 3 semanas que la terminé, de habérselo entregado a mis lectores beta para que en esta ocasión sí que lo que me digan pueda entrar dentro del proceso de corrección cuando me ponga a ello. Porque como no tengo ninguna prisa, ya que prácticamente acabo de publicar No es como la esperábamos y no voy a publicar este año la siguiente, estaba a punto de decir el título, no lo voy a decir, no lo voy a decir, es secreto. No lo voy a publicar este año, sino que lo voy a publicar el año que viene. Tengo el tiempo, todo el tiempo del mundo para dejarla respirar, para incluso olvidarme de lo que he escrito y cuando me ponga a revisar, cuando me ponga a corregir, poder incorporar las sugerencias con las que estoy de acuerdo de estos lectores beta en mi lectura total de este nuevo manuscrito, que lo más seguro es que publique el año que viene. Pero hasta que me ponga a hacer esto, ya me están empezando a picar los dedos y creo que voy a dejar aparcada la autoficción y estoy empezando a desarrollar una idea germen que va a ser la premisa principal de una novela de ficción a la que le estoy dando muchas vueltas y que creo que se va a convertir, si no a lo largo del verano, pues en otoño, finales de año, en la historia de ficción que me traiga entre manos. A ver, eso es lo que pienso ahora.
quién sabe, quizá me dé por continuar con esta saga de títulos de novelas de autoficción, estas crónicas de un superviviente del mundo editorial, como creo que lo voy a llamar. Esto es primicia, pero no lo sé, ya lo veremos. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Estoy súper agradecido a Lorena Amkis y a Cades Books por este book tag y espero que os haya gustado. También espero, por supuesto, que me comentéis lo que os dé la gana y no sé si os habrá interesado mucho porque aquí en realidad no hablo más que de mis libros, que además es algo que siempre digo y que, bueno, yo abrí este canal de YouTube precisamente para poder difundir mis libros sin la ayuda de una editorial detrás porque no tengo otra distribución que el ir comiéndole la oreja a la gente con algo que espero que le pueda interesar. Y perdonad el lenguaje de comer la oreja, pero bueno, al fin y al cabo es un poco esto. El marketing es otro de esos temas que entran dentro de realidad y ficción que os decía antes, que es tanto, que me interesa tanto. Pero en fin, que abrí este canal para difundir mis libros y por una vez estoy hablando de ellos. Y eso, que si queréis comentarme cualquier cosa, yo estaré encantado de responderos. Lo dejo por hoy y como siempre solo me queda desearos un felicísimo día y enviaros un besazo enorme. ¡Mua!